Bueno, buenos días, niños. Mi nombre es María Camila Pardo, como les había dicho mi compañera, y el día de hoy les vamos a hablar sobre el riesgo cardiovascular, qué es y qué debemos hacer para prevenirlo. Bueno, entonces, ¿qué es el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular es la probabilidad que tiene una persona de sufrir una enfermedad cardiovascular dentro de un determinado plazo de tiempo. Entonces, esto va a depender de unos factores de riesgo que tenga la persona. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades cardiovasculares? Esas enfermedades cardiovasculares son enfermedades que van a afectar las arterias del corazón y el resto del organismo. Entonces, principalmente el cerebro, los riñones y los miembros inferiores. Entonces, por las arterias que son vasos sanguíneos por los cuales va a viajar la sangre y esa sangre va a llegar al corazón, al cerebro y a los riñones. Entonces, esos son órganos que son vitales para el ser humano. Entonces, si no les llega la suficiente sangre, pues no van a tener un buen funcionamiento del organismo. Pásalo, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Entonces, esos factores de riesgo son los que van a estar asociados a una mayor probabilidad de que la persona sufra una enfermedad cardiovascular. Entonces, esas enfermedades cardiovasculares, ¿cuáles van a ser? Entonces, va a ser el colesterol elevado. ¿El colesterol qué es? Es un tipo de grasa que se va a acumular en las arterias. Entonces, ya vamos a hablar sobre qué debemos hacer para prevenir todo esto. La diabetes, que es el aumento del azúcar en los vasos sanguíneos. La hipertensión, ¿qué es la hipertensión? Es el aumento, o sea, la sangre viaja con una presión y a una velocidad normalmente. Entonces, la hipertensión que va a haber, va a aumentar esa presión y la sangre va a comenzar a hacer como una fuerza hacia las paredes de los vasos sanguíneos. Vamos a también tener el tabaquismo, que son esas personas que consumen cigarrillo. La herencia genética, entonces, ¿qué es la herencia genética? Cuando hablamos de herencia, nos referimos a que si una persona tiene hipertensión arterial, probablemente el hijo de esa persona puede tenerla. Entonces vamos a tener también el estrés y la obesidad. Pásalo, por favor. Bueno, entonces los factores de riesgo se van a clasificar en dos grandes grupos. Vamos a tener unos factores que son modificables y unos que no son modificables. Entonces los modificables son aquellos en los cuales podemos hipertensión arterial, el aumento del colesterol, la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el abuso del alcohol, la ansiedad y el estrés. Entonces, estos factores se pueden evitar y así poder evitar una enfermedad cardiovascular. Y tenemos los que no son modificables, que va a ser la edad, el sexo, la raza y los antecedentes familiares. Entonces, el hecho de que una persona sea mujer o hombre son cosas que no se pueden modificar y no se puede hacer nada para cambiar estos factores. Pásalo, por favor. Bueno, entonces cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares y de riesgo cardiovascular, es importante hablar de síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un conjunto de factores que pueden llegar a que una persona tenga una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuáles van a ser esos factores? La obesidad abdominal. Entonces, la obesidad abdominal, ¿qué es? Es cuando vemos a esas personas que son como gorditas solamente de estómago. Entonces, a eso nos referimos con obesidad abdominal. Tenemos trastornos de los lípidos en sangre. Era lo que les decía del colesterol cuando está elevado. Entonces, como pueden ver en la imagen, si ven que hay como, bueno, esos son los vasos sanguíneos y lo amarillo va a ser esa grasa que se va a acumular. Entonces, si se comienza a acumular, la sangre no puede pasar normalmente y no va a llegar a los órganos que son fundamentales para las personas. Va a haber también una alteración del manejo de la glucosa, que va a ser entonces la glucosa alta. Y son esas personas que van a ser propensas a tener una diabetes. Y va a estar aumento de la presión arterial.
Entonces, si una persona tiene por lo menos 3 de estos, ya hablamos de que esta persona va a tener un síndrome metabólico. Entonces vamos a hablar sobre qué podemos hacer para prevenir esto. Pásalo, por favor. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? Y enfermedad cardiovascular. Entonces, la prevención debe ir orientada siempre a una mejor calidad de vida. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener hábitos de vida saludables. Entonces, comer bien, hacer actividad física, dormir bien. Entonces, si intervenimos en aquellos factores de riesgo, fácilmente pues podemos evitar y controlar pues el prevenir una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son esos factores en los cuales podemos intervenir para evitar esto? Va a ser el sedentarismo, el tabaquismo, el sobrepeso, el control del colesterol y el control de la presión arterial. Pásalo, por favor. Bueno, entonces, como primera medida tenemos pues evitar el sedentarismo. Entonces, lo ideal es hacer ejercicio todos los días, que sea algo incluido en la rutina diaria y adaptándolo a la edad y a la condición. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si la persona tiene alguna enfermedad, debe consultar con el médico sobre cuál puede ser, qué ejercicios puede hacer, qué rutina puede hacer y cuánto tiempo puede hacer de ejercicio. Entonces, si se empieza desde cero, es recomendable hacerlo de forma progresiva, en intensidad y en tiempo. Entonces, una vez se alcance el ritmo y el hábito, o sea, la persona se acostumbre a estos ejercicios, lo que recomiendan es mínimo hacer 30 minutos de ejercicio al día. Ya, pues, si puede hacer más, pues mucho mejor, pero lo mínimo y lo recomendable son 30 minutos. Bien, que la persona elija una actividad física que le guste para que sea como más agradable. Y es muy importante la hidratación a la hora de hacer ejercicio. Pásalo, por favor. Bueno, entonces, aquellas personas que a la hora de hacer ejercicio les duele el pecho, sienten dificultad para respirar o que noten alguna molestia, deben siempre consultar con el médico. No se pueden esforzar ni hacer algún ejercicio pues que les produzca esto. Entonces, y siempre asesorarse con el médico y el médico les dirá qué pueden hacer y qué no. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente medida es dejar de fumar. Entonces, hay que tener claro que para estas personas no es fácil dejar este hábito, es algo que les resulta muy difícil. Primero, pues deben proponerse una fecha límite para dejar de hacerlo. Es importante que las personas, o sea, que no se rodeen de personas que fumen. Entonces, pues, para así que lo puedan dejar más fácil y más rápido. Pueden aparecer en estas personas algunos síntomas como la irritabilidad, pueden pues sentir más hambre de lo normal, dolor de cabeza, sueño o insomnio. Entonces, cuando estas personas presentan alguno de estos síntomas, deben pedir ayuda médica. Siempre deben tener a la mano agua, frutas frescas, practicar actividad física y preferiblemente pues que sea al aire libre. Esto pues les ayudará a dejar este hábito más rápido. Y si por sí solos no pueden dejar de hacerlo, es importante que pidan ayuda médica. Pásalo. Bueno, entonces en esta parte, como nos hablaba mi compañera, otra pauta es el control del colesterol. Entonces, como ella ya lo explicó, ¿qué es el colesterol? Entonces, es una grasa la cual la encontramos en nuestro cuerpo, circula por los vasos sanguíneos, que esos son los que llevan la sangre por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitamos que los niveles de colesterol aumenten? Lo hacemos por medio del ejercicio. El ejercicio físico es muy importante para mantener los niveles acordes. También tenemos que tener una dieta que no tenga grasas saturadas. ¿Qué son grasas saturadas? La mantequilla, la margarina, todas esas grasas. Y además de eso también algunos alimentos embutidos como son las salchichas,
y el chorizo y esas grasas que vienen procesadas. Debemos mejor consumir grasas saturadas, que la vemos, por ejemplo, como los aceites vegetales o como el aguacate, que esa es una grasa saturada. Bueno, también tenemos que tener muy importante es ayudarnos en la dieta con frutas, verduras, que estas ayudan a reducir el colesterol. Y pues si ya hay personas que sufren de estas grasas altas en el cuerpo, entonces ya deben consultar con el médico pues para tomar alguna medicación si es necesario. Pero pues este control solamente lo hace un médico especialista. Bueno, tenemos que mantener un peso acorde. Para nosotros, para poder calcular un peso acorde para su cuerpo, se debe tener en cuenta el peso del paciente con la talla, con lo que mide, ¿sí? Entonces, dependiendo de la altura de cada uno, hay un peso ideal para ustedes. Entonces, esta medida también la hace el médico con el cual ustedes pueden asistir y ellos les pueden decir cuál es el peso ideal para su cuerpo. Y pues debemos mantenerlo. Es muy importante la comida, de pronto para nosotros los colombianos es difícil acostumbrarnos a comer las 5 comidas diarias, que es lo que se debe hacer. Siempre de pronto estamos acostumbrados a solo 3 comidas, el desayuno, el almuerzo y la cena, pero se recomienda es consumir 5 comidas diarias. Entonces el desayuno balanceado, es preferiblemente que en el desayuno no se consuma ningún tipo de harina, solamente frutas y alguna proteína, que las proteínas pues son el huevo, la carne y esas cosas. Y después del desayuno vemos unas onces, que pueden ser tipo 11 de la mañana, y esta debe ser también una fruta. El almuerzo, sí, el almuerzo debe tener carbohidratos, bueno, grasas, algunas proteínas como la carne, el arroz y una verdura. Y después del almuerzo vemos que también debemos aproximadamente de 3 a 4 de la tarde consumir otra comida o otro alimento que puede ser una fruta. Y por último la cena, que la cena también debe ser ligera, ya que mientras dormimos nuestro cuerpo no procesa igualmente la comida como lo hace cuando estamos activos. Y pues esta comida balanceada nos ayuda a poder mantener un peso saludable. Y también pues debemos controlar la tensión arterial. Entonces, pues, ¿qué es la tensión arterial? Me imagino que ya han visto física. Entonces, la tensión es la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, esta tensión se puede medir y la mide el médico. Si vemos ahí en la imagen, este aparato que se encuentra aquí en el brazo de esta imagen se llama un tensiómetro y mide la sangre que circula por medio de los vasos sanguíneos. Y pues por medio de esta tensión podemos verificar algunas enfermedades como la hipertensión arterial, que esto es cuando se ve aumentada estas medidas en el cuerpo. Y esto genera muchos daños en muchos órganos, ya que como hay mayor aumento de esa tensión, pues las arterias no van a resistirla y van a empezar a tener muchos daños, ¿sí? ¿Cómo se controla la tensión arterial? Pues es teniendo un ejercicio activo, consumiendo igualmente frutas, verduras, no fumando. Espero que ustedes jamás lo hagan, ya que aunque muchas personas dicen que fumar no pasa nada, no es nada, esto produce muchas enfermedades que de pronto al momento en el cual la persona empieza a fumar no la sienta, pero ya a una edad más avanzada van a estar bastante, o sea, se va a complicar bastante. Bueno, y ya pues por último, también para controlar la tensión arterial, debemos tener muy en cuenta el consumo de sal. La sal, que aumenta muchísimo la tensión arterial. Y esto pues es por muchos mecanismos que se presentan en el cuerpo y pues provocan que la tensión arterial aumente.
Entonces, por eso debemos consumir solo muy poca sal en nuestras comidas, no acostumbrar a que de pronto sus familias, sus padres, sus madres hagan la comida muy salada, decirles y aconsejarles que de pronto sea a una medida apta, pues, que sea recomendable para nosotros. Y bueno, entonces para cuidar nuestro corazón, como ya les explicamos en toda la charla, debemos mantener una dieta equilibrada de frutas, verduras, tenemos que mantener un peso ideal para nosotros, no consumir o jamás fumar tabaco, controlar la tensión arterial y practicar un ejercicio acorde para poder mantenernos en forma. Y pues este sería todo. Gracias. Si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, ahora sí pueden decirnos. Listo. Ana Lucía levantó la mano. Profe, pues una pregunta, ¿cómo afectaría el alcoholismo pues para enfermedades así cardiovasculares? Gracias, sí. Sí, también afecta, también lo afecta. Bueno, de pronto, para explicarle a rango, a grandes rasgos, porque pues no explicarle la parte fisiológica, que no puedan entender, lo que pasa es que el alcohol daña el hígado, ¿sí? El hígado es un órgano que nosotros tenemos en el cuerpo y este produce múltiples, ¿cómo les explico? Bueno, algunos productos que nos ayudan a regular el cuerpo. Entonces, como este órgano ya no va a funcionar y va a tener, el alcohol también tenemos que tener en cuenta que es agua, ¿sí? Entonces, al momento que va a los riñones no tienen la capacidad de equilibrar la gran cantidad de agua. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la sangre también es agua y son concentraciones de solutos, que pues el soluto son moléculas que ayudan a regular la sangre. Entonces el alcohol, además de dañar en la parte del hígado, afecta a los riñones y los riñones son unos reguladores de la presión arterial. Entonces, digamos que más o menos de esta manera afecta la presión arterial y pues la aumenta. O sea, que no haría tanto daño al cuerpo si fuera sólido. No, no es eso. Lo que pasa es que, no porque si miramos la sal, por ejemplo, la sal es un sólido, ¿sí? Pero es que no quiero meterme mucho en la fisiología, pero esto va más que todo el funcionamiento renal, ¿sí? Entonces, digamos, les voy a explicar así. La sangre está compuesta por agua y por solutos, que son sólidos, ¿sí? Entonces, en los solutos encontramos la sal. Entonces, cuando hay mucha sal en la sangre, esa sal va a atraer más agua, porque necesita una concentración equilibrada, ¿sí? No puede haber mucha sal, la sal atrae más agua, entonces el agua va a generar un aumento del volumen de la sangre, entonces por esto también se va a producir la tensión arterial, ¿sí? No sé si me haga entender, o sea, el soluto hace llamar más agua, ¿sí? Porque la concentración... Produce líquido. Dime. El líquido produce líquido. Sí, más o menos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros en nuestra sangre tenemos 5 litros de agua, más o menos son 5 litros, una persona adulta. Entonces, pues, más o menos es bastante lo que... Y además debemos tener en cuenta que todo este líquido lo mueve el corazón, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, como hay bastante líquido, el corazón tiene que hacer mayor fuerza para expulsar la sangre, ¿sí? Y la mayoría de veces las personas que sufren de hipertensión tienen un corazón agrandado, ¿sí? Este se agranda y se engruesa porque tiene que hacer mayor fuerza para expulsar la sangre. Villegas tiene otra pregunta. Profe, bueno, pues para ella, las personas hipotensas, ¿por qué tienen que consumir más sal?
pues un poquito más, no mucha, pero un poquitico más de salado. Las personas hipotensas, pues normalmente no se recomienda que se automediquen, ¿sí? Porque pues ellas normalmente, o sea, la hipotensión la puede regular el cuerpo. Porque se recomienda, pues porque como les explicaba ahorita con lo de los solutos, va a haber mayor sal en la sangre y esta va a atraer el agua, entonces va a hacer que haya una regulación, ¿sí? Por Entonces eso la se les hipotensión recomienda. es cuando uno no tiene como tanta agua, algo así. No, sí, más o menos. La hipotensión es cuando, o sea, como tal, la tensión es la fuerza que ejerce la sangre a las arterias, ¿sí? Entonces la hipotensión es cuando Cuando va a no estar tiene tanta disminuida. fuerza. Ajá, sí, señora. Entonces eso es lo que causa. Esas personas normalmente no se les recomienda que se automediquen ni nada de esto, sino pues que lo traten con una comida, con alimentación saludable. Sí, gracias. Y Eh, las personas que en su familia tienen antecedentes de hipertensión. Bueno, como le explicaba mi compañera, es un factor de riesgo para que de pronto puedan presentar más adelante hipertensión. Entonces, ustedes pues tienen que cuidarse con lo que ya le dijimos, ejercicio, dieta saludable, no consumir tanta sal, no jamás fumar porque el cigarrillo daña mucho las arterias del cuerpo. Entonces es como mantener todas estas recomendaciones que les dijimos para que eviten sufrir de la enfermedad. Ok, gracias. O sea que yo eh, me tengo que cuidar porque mi papá es diabético. Ya somos dos. Sí, pero la diabetes es cuando hay mucha azúcar en sangre, sí, digámoslo así. Entonces, pues ustedes deben cuidarse con esas recomendaciones que les dimos también, mantienen, y pues no consumir azúcar. Si ustedes pueden hacerlo desde ya, es mejor que consuman jugos sin azúcar o con muy poca azúcar y eviten la gaseosa, eviten los refrescos, todo lo que tengan mucho dulce porque pues esto ayuda a que aumente y pues como ustedes ya tienen una predisposición por sus familias, entonces esto puede ser que más adelante puedan desarrollarla. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál enfermedad es mucho más fácil de tratar? ¿La relacionada con azúcar, colesterol o con sal? Lo que pasa es que la diabetes y la hipertensión arterial son ya instauradas. Eh, no sé, las tres son muy difíciles, porque el colesterol lo que hace es que se acumule en la sangre y puede provocar infartos, ¿sí? Entonces, se tratan con medicación, pero pues si el paciente no se cuida, va a seguir acumulándose. Y la diabetes y la hipertensión, pues son enfermedades que ya están instauradas en el cuerpo, entonces el paciente siempre va a sufrir con esa enfermedad, siempre, siempre la va a tener. Lo Eh, que se puede hacer es controlarlas y desde muy jóvenes, por eso se les recomienda a ustedes que están pues eh, desde a edades muy tempranas tener una buena dieta, hacer ejercicio pues para que en un futuro poder evitar y poder controlar por si llegamos a tener esas enfermedades. O sea, lo que se busca es controlarlas, más no como eliminarlas. Son controlarlas porque son, lo que decía mi compañera, ya están instauradas en la persona. Entonces lo que se busca es controlarlas ya sea con medicamentos o con hábitos saludables. para que revisar hasta que los científicos lo resuelvan. Una pregunta, por ejemplo, ¿cómo me hago entender? Cuando de pronto una vena, una arteria se engrosa, ¿por qué? Pues esto puede ocurrir por lo que, bueno, puede tener varias causas, pero una de ellas pues era lo que les explicábamos del colesterol. Cuando comienza a acumularse grasa, la arteria pues puede aumentar de tamaño, pero realmente por donde va a pasar la sangre va a ser muy mínimo el espacio.
Entonces, esta es una de las causas, la grasa, el colesterol. Entonces, por eso es recomendable comer bajo en grasa y hacer ejercicio para que también reducir esta acumulación de grasa en el vaso sanguíneo. ¿Sí quedó claro? No, sí, sino que por ejemplo, pues yo tengo la vena tan gruesa así, pero por lo menos yo hago mucho ejercicio, yo no como pues tanta grasa ni nada. Pero a mí el doctor me dijo que eso se iba a ir regulando con el crecimiento, se iba a ir adecuando al tamaño porque yo voy creciendo, entonces yo iba a ser un tamaño normal. Bueno, en algunos casos puede ser, eh, em, es normal, ¿sí? Es fisiológico. Es porque la persona no tiene ningún factor que lo desencadene y que lo produce, sino que la persona nace con eso y lo que te decía el doctor, con el tiempo pues se puede ir modificando con el ejercicio, con una buena alimentación, con una buena hidratación. Entonces muchas veces es fisiológico, que no es provocado, que la persona nace así, pero que se puede corregir. Listo, gracias. Bueno, Tengo obesidad y me dan antojos, pero vengo de una familia robusta y bastante alta. Y yo que, profe, que lo único es, a mí me están mirando, pero es que yo todavía sigo creciendo. Y por ejemplo, un galope cardíaco, ¿por qué se da? ¿Quién preguntó primero? Ana Yo. Lucía, No, o sea, la primera pregunta o... ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué se dan los galopes cardíacos? ¿Dónde buscaste eso? Es que lo que pasa es que yo desde muy chiquita he tenido problemas cardíacos, entonces, pues, Ok. Mira, un galope, eso es un ruido que se escucha en el corazón, ¿sí? Y se puede dar, o sea, primero se tiene que, me imagino que a ti ya te han hecho estudios, ecografía se llama, que es para mirarte a mí las también. estructuras del corazón. Un galope se puede dar porque hay una válvula, espera a ver si aquí en la presentación tenemos una imagen para explicar mejor del corazón. Esta no sirve. Miren, aquí esta imagen. El corazón tiene 4 cavidades, ¿sí? No sé si de pronto, espera, pongo, aquí creo que esto me sirve. Entonces, no sé si se alcanza a ver. Esta cavidad y esta cavidad se llaman ventrículos, ¿sí? Son 4 cavidades. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. 4 cavidades, ¿sí? Por aquí circula la sangre. Entonces, por ejemplo, de esta cavidad es la aurícula derecha, se llama así. Viene la sangre de todo el cuerpo. La sangre viene sin oxígeno, ¿sí? Pasa al ventrículo por medio de una válvula, que es la que son como unas puertas, se abren y cierran, permite que la sangre pase, ¿sí? Entonces, un galope se puede producir porque esta válvula se encuentra insuficiente. Entonces, insuficiente es porque cuando se abre y se vuelve a cerrar, queda un huequito que permite que la sangre esté pasando constantemente. O estenosada o rígida, que es cuando se cierra, es muy difícil que se vuelva a abrir porque va a estar muy dura. Entonces, un galope se puede producir por eso. También se puede producir en algunas veces porque las paredes del corazón se engruesan y en la fuerza que hace el corazón para expulsar la sangre hace que se escuche como un poco ese sonido. Entonces puede tener varias causas, ¿sí? Entonces, para que te digan exactamente cuál es la causa, me imagino que deben hacerte algunos estudios para no, mirar sí, el yo creo que era funcionamiento. lo de la válvula porque yo tenía la válvula mitral, a mí no me cerraba bien, entonces yo creo que era por eso. Entonces, Oye, puedes tener una insuficiencia mitral. un derrame cerebral también cuenta como problema cardiovascular. Sí, sí cuenta, porque normalmente se produce porque hay una arteria que irriga el cerebro que se encuentra taponada, ¿sí?
Y este tapón o esto que produce que la arteria se tapone, puede ser grasas o puede ser de pronto algunas fallas del corazón que produce que los glóbulos rojos se acumulen todos juntos y tapen esta arteria. Entonces puede tener, la mayoría de veces es por personas que tienen el colesterol alto en sangre y tienen pues estas enfermedades. ¿Y cuál es la diferencia entre colesterol y triglicéridos? Todos son grasas, todos. Lo que pasa es que eso ya es molecularmente, pues no sé cómo explicarles, pero digamos, el colesterol es una grasa que, a ver, Esa no sé cómo diario. explicarla. O sea, todas son grasas, pero digamos que se diferencian es por dónde funcionan o por algunas moléculas, ¿sí? Pero tanto el colesterol como los triglicéridos son grasas que si se aumentan, o sea, en una mayor cantidad, porque ellos tienen unos niveles normales, porque son necesarias en nuestro cuerpo, pero cuando tienen unos niveles que sobrepasan, producen enfermedades cardiovasculares. Gracias. ¿Y un soplo cardíaco cómo se da? Se calmaba que Ana Lucía. No, pues es que a mí me da como curiosidad. Activa el micrófono. Bueno, el soplo cardíaco también es como el ritmo de galope. Es también un ruido que se puede dar. Y el soplo también se produce por una deficiencia de las válvulas a nivel cardíaco, lo que ya les explicaba. Lo de que no se puede cerrar bien o se endurece al momento de abrirla. También se produce por eso. Lo que pasa es que la diferencia del soplo y el galope es que el soplo se escucha como, bueno, no, o sea, como, como una eyección de agua, ¿sí? Y el galope son 3 pasos, 3 sonidos, 3 golpes. Entonces, esa es la única diferencia entre uno y otro, ¿sí? Pero las causas pueden ser las mismas. Listo. Hay una pregunta también de Julián. De pronto, si Camila también quiere responder la de Julián. ¿Cuál es la pregunta? Pues oye, es que, digamos, ahí me han mirado ahí, es que yo desde niño antes tenía problemas, bueno, así como Ana Lucía, eso de no. Y ya ahora que, como yo estoy teniendo un crecimiento muy acelerado, y aún así todavía sigo creciendo, pero no sé cómo sería o qué, en eso, no es más perdido que los, ¿sabes qué? ¿Usted cuánto está midiendo ya? Estoy midiendo un 85. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 13, 13. yo soy mayor que él y me lleva como 1 metro de altura. Él es el menor del salón, profesor. Él es el menor, sí. Y pasa hasta los Junto con profesores. Giovanni. Y Sigamos. además es el más alto. La pregunta sería, ¿cómo Semejante mole. como la circulación o No, eso podría ser desde la parte hormonal. Nosotros tenemos unas hormonas que regulan el cuerpo y nos ayudan pues al funcionamiento, y hay diferentes hormonas que tienen una función específica. Entonces hay una hormona del crecimiento y muchas veces esta o alguna otra hormona se expresan más de lo que normalmente lo hacen. Entonces, pues la explicación podría ser desde la parte hormonal. No sé si mi compañera quiera complementar algo. Pues es que No. vale, cuidado. Es que ahí en eso, es que lo único que en parte de mi familia es que en parte de mamá son altos. De parte de papá, pues normalito, pero es que todavía no sabemos si voy a seguir creciendo más porque todavía estoy siguiendo creciendo. Y
pues en realidad pues ya me han hecho eso, que me mandaron regla de vainas, pero es que no saben. Julián, Y ya están asustados porque ya estoy calzando 44 y 43. yo creo que lo mejor sería preguntarle sobre los problemas cardiovasculares, el enfoque con el que ellas vinieron, ¿no? Sí. Bueno, también, pero yo también en eso, que también antes yo tenía eso. No, sino que él quería preguntar si eso tiene algo que ver con el corazón. Sí, eso, algo así. Déjenlo. Julián quiere saber, Julián muy ni siquiera improbable. sabe lo que está preguntando. Bueno, no, espera. Para responderle la pregunta a él, si de pronto tu familia, por herencia, o sea, por pasados, por familiares tuyos, son altos, pues probablemente tú llegues a una altura bastante, o sea, sí, puedas crecer bastante. Pero es muy cierto lo que dice mi compañera, que hay unas hormonas que regulan el crecimiento y si esta se encuentra, se produce bastante, puede provocar que crezcas. Pero si tú dices que ya te hicieron exámenes y que te salieron los niveles normales, creo que escuché algo así que dijiste, Sí. que no, entonces sí puede ser por genética. O estudiar pues más a fondo de pronto toda la función de tu cuerpo. El crecimiento no está totalmente relacionado con la parte cardiovascular, porque lo controlan son las hormonas, ¿sí? Entonces, pues... Sí. ¿Para que lo votaron? Bueno. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta para que conteste? ¿Listo? Bueno, parece que ya. Entonces, no, muchas gracias a las dos estudiantes de medicina y a la doctora Catherine Gómez, que también se encuentra presente acá en la charla. ¿Listo? Entonces, pues ya terminamos nuestra primera sesión sobre la cuestión cardiovascular y dentro de poco vamos a empezar con la segunda sesión. ¿Listo? Ya más cosas de la Bueno, clínica. profe. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a Camila y a Catherine por participar. Gracias a ustedes por escucharnos. No sé si la doctora también se quiera despedir. Les felicito por el logro que han hecho hasta ahora. La verdad es que llegar a donde ustedes están no Creo es tan que... fácil. Es un montón de estudios, hay que esforzarse mucho y sobre todo a la hora de exponer es lo más difícil porque toca tener un montón de valentía. De parte de ustedes les deseo muchas felicitaciones y muchas bendiciones. Sigan así, no se rindan. Gracias. Muchas gracias. Creo que la doctora está en consulta y de pronto por eso no pueda hablarnos para despedirse. Pero igual ella ha estado escuchando todo. Entonces, gracias y de pronto en alguna otra oportunidad nos vemos con otra charla, otro tema. Bueno. Nos vemos. Ay. Muchas gracias. Voy a retirar por aquí entonces a Bye. Camila. ¿Sí? ¿Ya la puedo retirar? Sí. ¿Listo? Y a la doctora también. Muchísimas gracias. Profesor. La segunda sesión. Listo. Entonces la segunda sesión nos quedan unos 20-25 minutos sobre los... ¿Y qué consta la segunda sesión? ¿Listo? Eso, Ana Lucía, gracias por preguntar. Entonces, la segunda sesión es sobre hormonas de por sí. Yo le tengo que hacer una pregunta, ¿me puede habilitar el chat? Luego está... No. No, profe, usted nos dijo, hagan preguntas por el chat y no lo tenía bloqueado. ¿Y por qué no me dijeron bloqueado? Falta porque no queríamos interrumpir a las muchachas. No, que ellas hablando ahí todas profesionales, todas y enfocadas. nosotros, hola, profe, aprenda a chat. Sí, profe. No, profe, qué charla tan chévere. Me voy a casar con la medicina. Listo, entonces... aquí pero mire, profe, hola a todos. Profe, bloquees otra vez. ¿Quién dijo? Giovanni, profe, póngale en el cero chat para de usted. manera Dirigido responsable. para usted.
Ah, Vanega es tan diligente. Sí, ajá, de manera Vale, Esteban, por favor, no ayuden en eso, por favor. No hace mucha La cosa. segunda sesión, ¿listo, muchachos? Ay, hay otra segunda sesión, ¿en serio, profe? Ay, eso es lo que estamos viendo en ciencias. El doctrino y esa vaina. Julián, Julián está perdidito. Profe, me toca apagar la cámara porque se trabó, se atocha. No me haga bullying. Bullyingista. Chao. Hay una estudiante que no se ha ido, que aún queda acá, ¿no? Pero me Quedó acabo de ahí. dar cuenta. María Fernanda Alonso, Medicina, Universidad Qué Cooperativa. pena. Doctora, se fue la doctora y se fue una de las estudiantes y quedó aquí una. Quedó solo una. Creo que Ay, quedó profesor. Sí, Quedó María Fernanda. Fernanda. Quedó Mafe. Comenzamos. Ay, me cayó bien ella es lo más Ajá, ella Sí, es chévere. Sí, Las dos me cayeron muy bien. sí. Bueno, Las Porque dos. estaba Dejen de echar flores, cállese. Listo. empezamos, por favor. Sí, ya. Bueno, esta parte es de lo que ustedes están viendo en ciencias y entonces es un compromiso que tenemos ahí con los docentes para hablarles un poquito sobre esto. Bueno, entonces primero, no sé si de pronto ya han hablado algo del sistema endocrino, lo han escuchado, no sé si han hablado de él. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces lo primero, entonces, ¿qué es el sistema endocrino? Entonces, es una pregunta un conjunto, hacia alguien. señor. Bueno, Señor. o sea, allí yo soy muy chiquito, ¿cierto? O sea, Sí. soy el más chiquito de la clase, ¿cierto? Y entonces, tipo Julián, pues el más alto. Se puede pasar a una hormona o sea, Julián a mí, o sea, una hormona de... A ver si se puede ¿hay como procesar la hormona de crecimiento para que crezca. Sí, sí, sí le entendí. Mira, lo que pasa es que no se puede, no te pueden, o sea, tú puedes ser chiquito por tu familia, ¿sí? Por la consistencia o cómo es tu familia, ¿sí? Pero el darte hormonas sí se puede, pero no es recomendado porque eso desregularía tu cuerpo, ¿sí? Si no hay un déficit de hormonas, que eso es un estudio que se debe hacer, que lo debe hacer tu médico. Y eran descontrol hormonal. Sí, entonces como yo voy a añadir más y más hormonas, pues esto puede hacer que tu cuerpo se altere, ¿sí? Entonces, si tú no las necesitas, no las debes tomar, ¿sí? Forma el cuerpo. También es Sí. por la edad. Puede producir enfermedades y además también toca esperar, sí, tú de pronto, los hombres, normalmente el hombre siempre se demora más en crecer, sí, en desarrollarse, entonces los hombres a veces hasta los 23, 24 años pueden aún todavía estar en su etapa de crecimiento, en cambio que las mujeres sí, más o menos a los 18, 20 años ya terminan su etapa de crecimiento. Qué ilusión, o me hizo una ilusión por fin ser grande. Sí, pues todavía tienes la probabilidad, puede ser que crezca. De que crezca, mijo. Yo prefiero que se quede Bueno, pequeño. La mayoría de los hombres se estiran cuando tienen 15, 16 años. No se preocupen. Pero Sí. Julián, preocúpese. Sí. Sí, usted Bueno. sí. Va a llegar ¿Seguimos? allá y le va a tocar hacer la ropa. Silencio, media. Sofía. Sigamos. Seguimos, Sofía, por favor, gracias. Bueno, Por entonces favor. les explicaba, entonces, bueno, el sistema endocrino entonces es un conjunto de órganos o glándulas que pues van a secretar unas sustancias llamadas hormonas, ¿sí? Y esas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo, o sea, la sangre, y pues van a ir por todo el cuerpo
para generar pues diferentes funciones, ¿sí? Que ya ahorita vamos a hablar pues cuáles son las funciones que hace cada hormona. Entonces, bueno, en esta imagen vemos, entonces, bueno, la principal glándula que conforma el sistema endocrino se llama la glándula pituitaria o hipófisis, y esta es una de las que regula la mayoría de las otras glándulas. Luego tenemos la tiroides, que se encuentra pues aquí en nuestro cuello, en la parte de la laringe. Tenemos también las suprarrenales, que se encuentran en la parte de arriba de los riñones. El páncreas, que pues también nos ayuda a regular todo lo que es el azúcar en sangre. Y pues por último, los ovarios en las mujeres y los testículos en el hombre, ¿sí? Bueno, las principales funciones del sistema endocrino, entonces, es tener un equilibrio en el cuerpo. Pues como ya les había dicho, ellas lo que hacen es generar algunas funciones. Entonces, la producción de ellas hace que se tenga un equilibrio en el cuerpo, ¿sí? También nos ayuda en el desarrollo de los caracteres sexuales, o sea, esas hormonas permiten que las mujeres desarrollen todas sus caracteres sexuales, y en el hombre, pues los de él, como es el vello, el bigote, los músculos, porque pues entre la mujer y el hombre hay muchas diferencias respecto a la proporción de los músculos, ¿sí? Entonces esto ayuda a que como que haya un desarrollo diferente entre el hombre y la mujer. Y pues también nos ayudan al momento del embarazo, porque estas ayudan a que tanto el espermatocito, que es la célula del hombre que permite la reproducción, pueda mantenerse, y en la mujer también la producción del óvulo, que es la célula que permite pues que se dé el embarazo, ¿sí? Y también, pues, como ya les había dicho, el desarrollo corporal, que pues es todo lo que es el crecimiento, que se diferencien los caracteres sexuales, que lleguen a la pubertad, y como tal ya cuando están adultos, que es ya a la madurez física, ¿sí? Donde ya no, pues, no va a haber como un crecimiento total. Bueno, entonces, ¿qué son las hormonas como tal? Entonces, las hormonas funcionan como unos mensajeros, ¿sí? Van desde las glándulas por el torrente sanguíneo, como vemos en la imagen, y llegan a una célula o órgano blanco, ¿sí? Que es donde van a producir su función. Y pues estas pueden ser estimular la célula donde llegó o inhibirla, ¿sí? Entonces, estimular que haga cierta función o inhibir que haga cierta función, ¿sí? Entonces, primero tenemos la glándula hipófisis, que como les decía, esta es la más importante, una de las más importantes. Se encuentra dentro de nuestro cerebro y como vemos en la imagen es una glándula pues bastante pequeña, tiene más o menos 1 centímetro de diámetro y pesa 1 gramo, ¿sí? Esta hipófisis se encuentra unida al hipotálamo, que es aquí la parte de arriba, ya pongo el anotador. Es esta parte de arriba, y estas dos generan una estimulación. Entonces, el hipotálamo estimula a la hipófisis para que produzca las hormonas, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos entonces... Señor. Hay dos. Una es... ¿esa glándula se puede operar? Sí. Sí, señor. Y se puede operar, pero solo se opera cuando tiene un tumor, ¿sí? Y la verdad es bastante difícil porque, espérame, devuelvo, además de riesgoso, ¿no? Porque estamos hablando de que está dentro del cerebro, ¿sí? Y toda la masa o todo el cerebro que nosotros tenemos son unos tejidos muy sensibles, ¿sí? Entonces, cualquier de pronto dificultad que se presente en la cirugía puede hacer que dañen otra parte del cerebro y puede ser que la persona después no pueda hablar, no pueda caminar, no pueda mover una mano, otras cosas. la otra pregunta, ¿qué pasaría si esa hormona no existiera, esa glándula? Y la otra, el páncreas, ¿qué tiene que ver con las hormonas? Si no existiera esa glándula,
La bilis. Pues yo La creo bilis. que no podría haber ese efecto, no creo que existiera, no tendría como vida, porque esas ayudan al crecimiento, o sea, las hormonas van muy arraigadas a todo lo que es la formación del cuerpo humano. Y el páncreas, ¿preguntaron? Sí. El páncreas es una glándula que secreta la insulina, que la insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre. ¿Listo? Entonces, bueno. Hay una manera de ser más fuerte ante las hormonas, me hago entender, de no responder ante ellas o responder ante ellas con menor frecuencia. Pues lo único es con medicamentos. Yo ahorita más adelante les voy a explicar las enfermedades que se pueden dar si falta o hay mucho aumento de esta hormona y se regulan normalmente con medicamentos o con algunas cirugías, pues dependiendo de la causa, ¿sí? Pero, o sea, no es recomendable que nosotros que estamos totalmente bien las manipulemos porque pues nuestro cuerpo es perfecto y no necesita ningún tipo de, o sea, de alteración, ¿sí? Listo, aquí hay otra. Bueno, ¿otra? ¿Qué probabilidad existe que después de una operación de un tumor, la persona operada recordara todo? Pues hay mucha probabilidad. Sí. Eso es como un 50-50, porque... Ah, bueno, perdón, pero ¿recordará todo de que de la cirugía? Me imagino que recordara todo de lo ¿O que de antes? de antes. Pero cuando no recuerdan es porque pasa algo, ¿no? Hubo un error. Sí, cuando no recuerda nada es porque hubo alguna alteración en la cirugía, de pronto, o sea, como les digo, lo que pasa es que el cerebro es algo muy delicado, ¿sí? Normas con de pronto, al momento de la cirugía, si el cirujano toca o de casualidad puede cortar un pedazo, puede producir, como puede que no produzca nada, puede ser que haya un gran daño, ¿sí? Entonces, que recuerde todo antes de la cirugía, pues es como un 50-50, ¿sí? Puede que lo recuerde o puede que no, pero pues obviamente no lo recuerda si hubo una complicación en la cirugía. Listo, digamos. Bueno, ya, entonces, bueno, entonces les explicaba, entonces la hipófisis, entonces esta se va a dividir en dos partes, tenemos la hipófisis anterior o llamada adenohipófisis y la hipófisis posterior o llamada neurohipófisis. Entonces, la adenohipófisis es la que más produce hormonas, produce 6 hormonas bueno, entonces primero produce la TSH, que la TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, como vemos, esta está estimulando otra glándula, que es la tiroides, ¿sí? Y pues la tiroides se encarga de expulsar o secretar otras glándulas, que ya ahorita vamos a desenglosar cada una de esas glándulas. Bueno, también estimula la otra glándula que es la de la corteza suprarrenal, ¿sí? Que se encuentra encima de los riñones, y esta hormona se llama hormona adrenocorticotropa, ¿sí? Otra hormona es la FSH, que es la folículo estimulante, y esta se encarga de estimular los testículos y los ovarios. Tenemos también la luteinizante, que también se encarga de estimular los testículos y los ovarios. Tenemos la prolactina, que actúa a nivel de las glándulas mamarias y esa se encarga de producir la leche. Y tenemos la hormona de crecimiento, que va directamente a algunos huesos y órganos para permitir que se aumente el crecimiento, ¿sí? Como tal, en la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, tenemos la oxitocina, que esa es una hormona que ayuda a la contracción muscular y, por ejemplo, en las glándulas mamarias lo que hace es producir que el músculo secrete la leche al momento del embarazo, porque la prolactina no solamente se activa al momento del embarazo, ¿sí? Cuando ya la mujer está en un proceso de fecundación y pues ya ha concebido un feto, o bueno, está embarazada, por eso se produce esto.
Y además también de ayudar a la contracción para expulsar la leche, también ayuda en el músculo que tenemos en el útero, las mujeres, y actúa también como contracción para que al momento del parto, pues el niño pueda salir del útero. Entonces, bueno, entonces como tal vimos que la hormona de crecimiento y la prolactina son las hormonas que van directamente de la glándula hipófisis a unos tejidos, ¿sí? Si vemos las otras, pasan por otras glándulas. Entonces, de la hormona de crecimiento tenemos 3 enfermedades que pues se presentan. Esas enfermedades no son muy probables, de verdad solo es una en cada unos, que creería yo que unos 100.000 millones de habitantes, o sea, no se presenta mucho, es muy rara. Y bueno, primero tenemos entonces aquí el enanismo, que el enanismo se da porque hay una deficiencia de la secreción de la hormona de crecimiento, ¿sí? Por parte de la hipófisis. Estos pacientes normalmente cuando tienen 10 años van a tener un cuerpo de un niño de 5 años, y cuando tienen 20 años, que se supone que ya sería la etapa en la cual culmina su crecimiento, van a tener un cuerpo de 10 años. Estos pacientes pues normalmente pueden tener una calidad de vida acorde, pueden llegar hasta su vejez y pues no van a tener muchas complicaciones, ¿sí? Y a estos pacientes se les puede tratar dándoles hormona de crecimiento por medio de medicación. Entonces, esas hormonas se hacen artificialmente en el laboratorio o a veces se extraen de otros animales, ¿sí? Entonces, otra que tenemos es, por ejemplo, el gigantismo. Oye, pero una pregunta, ¿el enanismo llevaría, por ejemplo, pues podría ser como una enfermedad, pero que lo perjudique de una manera que uno diga que se enferma? Por eso te digo, o sea, ellos pueden tener algunas enfermedades se pueden tener porque el cuerpo no tiene un buen equilibrio, ¿sí? No está funcionando normal. Pero la mayoría de personas que tienen enanismo terminan su vida normal, ¿sí? Pueden llegar a la vejez y morir por otras causas que no sea eso. En cambio que, por ejemplo, les iba a hablar del gigantismo, estas personas sí normalmente llegan por allá a los 25, 30 años y mueren, porque como hay un desequilibrio en el cuerpo no puede mantener esa estatura, ¿sí? Entonces, pues por eso hay como una variación entre los dos. Pobrecito Julián. Listo, entonces terminamos aquí con acromegalia y finalizamos. Bueno, listo. Entonces, por último, entonces la agromegalia, entonces esto se da es cuando hay una alza de la hormona de crecimiento, pero después de que el paciente se desarrolla, o sea, después del desarrollo. O sea, eso se expresa por ahí después de los 20, 25 años. Y lo que hace en el cuerpo es que, si vemos, esta persona no es que sea alta, como la del gigantismo, sino que sus huesos están engrosados, ¿sí? Entonces se ven grandes las manos, los pies, la cara. Entonces, eso es básicamente el gigantismo y la acromegalia, y también se puede tratar por medio de algunos inhibidores para que no se estimule la glándula. Y sería todo. Entonces. Pero la agromegalia puede llevar pues algo de que uno diga que se puede morir por algo, o solo se ingresan las partes. Ay, no, sí, pues como la hormona del crecimiento actúa en distintas, en los órganos también, puede llevar alteraciones. Puede ser que afecte, por ejemplo, el hígado y haga eso también es interno. Ajá, sí, también. Entonces puede, como les decía, la hormona del crecimiento actúa en muchos lugares, no solo en los huesos, ¿sí? También en algunos órganos. Entonces puede llevar que este órgano, por ejemplo, les daba el ejemplo del hígado, deje de funcionar, se fibrose o algo pase, y pues después puede tener una enfermedad del hígado y pues puede morir por eso. ¿Puede llegar a tener un pulmón más grande que otro? No, básicamente, no,
No, no. Más, lo que más, o sea, sí afecta a los pulmones, los órganos, pero no, más que todo, la desregulación se ve a nivel de los huesos y eso. Sí, pero por ejemplo, pero entonces todo va creciendo a medida. Por ejemplo, en el enanismo, si vemos, los huesos de ellos son cortos o son pequeños y también sus órganos son pequeños, ¿sí? En el gigantismo igual, la persona es grande y también sus órganos deben ser grandes, ¿sí? Entonces todo es como acorde, va acorde a la persona. Listo, terminamos con la pregunta de Isabel y ya finalizamos la reunión. Una pregunta sobre la acromegalia. Señora. ¿Es verdad que generalmente pues se desarrolla porque hay un tumor? Sí, la acromegalia se puede desarrollar porque hay un tumor en la hipófisis y esto hace que se produzca más hormona. Pero, por ejemplo, lo que les decía, la diferencia de la acromegalia y el gigantismo es que la hormona o el tumor que se produzca, por ejemplo, en el gigantismo es desde la niñez, ¿sí? Y en la acromegalia se da después, o sea, ya en la adultez, después de los 20, 25 años. ¿Y ese tumor es cancerígeno? ¿O no, básicamente no es cancerígeno porque pues él más que todo se queda como ya o sea, sí puede haber una extensión de otros tumores, ¿sí? El cáncer es porque son extensiones de otros tumores, ¿sí? Entonces sí puede ser que sea un cáncer, por ejemplo, del cerebro que haya llegado a la hipófisis y la afecte, o la hipófisis tiene unas células que estas mismas pueden producir el cáncer, ¿sí? Entonces, o sea, pues, existe un tumor y está haciendo una especie de interferencia entre el correcto proceso sí, de la hipófisis? sí, sí, señora. Ok, gracias. Bueno. Listo, muchachos, terminamos por aquí. Muchas gracias a todos. Me voy a retirar de la reunión a la estudiante y les voy a dar unas recomendaciones para terminar. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una última pregunta? Es que se acabó el tiempo. Si quiere la escribe y después en otra reunión ya. Bueno, está bien, ya la El próxima. profesor es malo. Sí, aquí me están pidiendo que terminemos la reunión. Entonces, muchachos, muchas gracias a todos. Gracias por su comportamiento y por por estar atentos a la reunión. Esto va a quedar grabado porque la profesora de biología también va a tener en cuenta pues, la charla que tuvieron hoy, algún tipo de actividad. Lo otro, entonces, el viernes, pues como hoy prácticamente fue ciencias, ¿cierto? Los temas fueron de ciencias. Entonces, el viernes van a volver a tener clase conmigo, pero entonces ya como tal netamente de física. ¿Claro? Profe, una pregunta. Muy bien, me parece. Por ejemplo, es que usted nos dijo que tomáramos apuntes, pero primero ya pasaba muy rápido y segundo ya resumió mucho todo, o sea, todo estaba como tan... Vale, ya. Yo le tomé fotos a todo. Yo le alcancé a tomar capturas casi a todo. ¿Y usted por qué no le dice que nos pase las presentaciones? Presentaciones, si quieren las presentaciones. Sí, y la manda por el grupo ese donde escribió, buenos días, los espero para el mismo link. De las hormonas faltó mucho más. Pero pues... Pero es que, o sea, esa información es importante, pero yo creo que es algo que es fácil de retener. El viernes Sí. un link, por Eso favor. es más también de echarle cacume que ponerse a copiar todo lo que dijo. Pues, retenerlos con... La verdad es que la mayoría, la primera charla que fue con una amiga, ella, no sé si es una amiga, pero pues la que estaba haciendo el trabajo con ella. Pero ellos son amigas. No, la mayoría fueron como consejos para evitar esos riesgos, ¿no? O sea, que enfermedades cardiovasculares, sí. O sea, si fueron pues solo sería bueno eso, tener no es las cosa de presentaciones anotar. y ya. Sí, eso no es cosa de Sí, anotar. profe. Y pues ya la segunda presentación que fue solamente de... Eso quizás sí es importante. De la segunda, pues ya Lo lo de estamos viendo en ciencias. o sea que... Es más un importante. refuerzo. No, Sí, no. profe, solo consíganos las presentaciones y quedamos Solo muy consigan ready. las dos Así, no sean presentaciones y ya, chusmeros. sí. Breve. Pero es que solo le han pedido eso al profesor y usted empezó ahí a hablar como loca. Ay, ¿Listo? déjela, Valentina. Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Muchas gracias por asistir. Estoy, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao. ¿Y cuál otra semana? ¿Sí que nos vemos el viernes? Todos o simplemente me salgo de la reunión. No la vaya a finalizar.
No la voy a finalizar. Bueno, ya no la finalizo. Porque creo que la vez pasada fue porque la Casi. finalizó. Casi, casi. Adiós, adiós. Ay, no. Dos. Vamos saliendo, por favor.